Bendiciones a todos. Estamos en Hechos capítulo 8 y vimos que en Hechos capítulo 7 apedreaban a Esteban. Vamos a leer Hechos capítulo 8. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Aquí vemos que Saulo, que después se convirtió, era un hombre que perseguía a la iglesia cristiana, porque él llevaba a la gente en los cárceles y también estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y vimos que en este tiempo había una gran persecución y que la gente se dispersaba, los cristianos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén. Ok, continuamos, versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Aquí vemos que la persecución no paraba la predicación del Evangelio por todas partes, porque dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no tenían temor, ¿sabes? Ellos no se escondieron porque en la dispersión ellos siguieron anunciando el Evangelio, gracias a Dios. Aún en la persecución, ellos siguieron predicando el Evangelio, gracias a Dios. Ok, vamos a continuar. Versículo 5. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Gloria a Dios. Aquí vemos que Felipe estaba en Samaria. Él predicaba a Cristo en esta región. Y la gente escuchaba a Felipe y vieron los milagros que Dios obraba, que espíritus malignos se salieron de la gente y que se sanó mucha gente, gracias a Dios. Y había una gran alegría. Imaginémonos esta situación, una gran alegría donde viene el reino de Dios. Hay una gran alegría porque los cojos son sanados, los paralíticos se quedan sanos y los que están poseídos por espíritus malignos ya no son poseídos por espíritus malignos. Gracias a Dios. Continuamos, versículo 9. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Vimos aquí que en Samaria, donde Felipe predicó el Evangelio, había
un hombre llamado Simón. Él era un hombre que practicaba la magia. Y él hizo muchos milagros también, ¿sabes? Muchas señales. Y así engañaba a la gente. Por eso, ten cuidado. No todos los que hacen señales son de Dios. No, no, no. Hay muchos que engañan a la gente, que les hacen creer que son de Dios, pero no son de Dios. Son falsos profetas. Y Simón era uno de ellos que practicaba la magia. Y había engañado a muchos y muchos prestaban atención a sus prácticas. Pero dice en versículo 12, gracias a Dios, muchos hombres y mujeres se bautizaron y creyeron en las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús entonces. Continuamos, versículo 13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vimos que también Simón se bautizó, este hombre que se practicaba la magia, gracias a Dios. Y vimos que los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria ha recibido la palabra de Dios, porque Felipe estaba en Samaria y él predicaba la palabra de Dios. Y enviaron a Pedro y a Juan a este lugar, a Samaria, y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no recibieron al Espíritu Santo. Ellos han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no recibieron al Espíritu Santo todavía. Y dice en versículos 17, en cuanto les impusieron las manos, recibiendo el Espíritu Santo, y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Eso estaba muy malo, porque Simón quería pagar por el Espíritu Santo. Él pensaba que podía tener al Espíritu Santo por un pago, pero ¿sabes qué? El reino de Dios no es de dinero, nunca jamás. ¿Se acuerdan que Juan y Pedro también sanaron a este hombre paralítico de nacimiento que estaba en el templo? Y ellos dijeron, no tenemos moneda, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Eso no cuesta dinero, es gratuito. Lo que es de Dios nunca se paga. Si tú ves a personas que venden cosas, el Evangelio, eso no es de Dios. El Evangelio no es por monedas, nunca jamás. Nunca se trató de dinero. Pero Simón, él pensaba eso estaba muy, muy mal. Y vimos aquí que los apóstoles impusieron las manos a la gente para recibir el Espíritu Santo, porque todavía no recibió el Espíritu Santo. Vamos a continuar en versículo 20. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Mira, Simón ya se bautizó, pero su interior no era recto con Dios. Simón, el que practicaba la magia, él ya se bautizó, eso ya vimos. En
el versículo 13. Pero en el versículo 21, Pedro le dijo a Simón, tú no eres recto con Dios porque tú piensas que puedes comprar el don de Dios que es el Espíritu Santo con dinero. Continuamos, versículo 22. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gracias a Dios, los apóstoles Pedro y Juan ahora regresaron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gracias a Dios. Continuamos, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, para el camino que va de Jerusalén a Gaza. Imagínate, Felipe predicó el Evangelio en Samaria, pero ahora un ángel del Señor se le apareció y le habló y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, para el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vimos aquí que este ángel le dijo a Felipe que tiene que ir al desierto del sur. Imagínate, Felipe predicaba a mucha gente, la gente se bautizaba y se arrepintió en Samaria, pero el ángel ahora tiene otro plan. Dios tiene otro plan para Felipe. Ir en el desierto. ¿Sabes? Cuando Dios dice que te vayas al desierto, tienes que obedecer. Aunque tengas una misión grande y hay mucha gente que llega al Evangelio, si Dios te llama a ir al desierto, por un camino, por algún camino desolado, tienes que ir, ¿sabes? Porque ya espera algo grande para ti. Algo más grande porque Dios tiene un propósito. Y Felipe se fue por este camino, no había nadie, pero en el camino vio a un etíope. ¿Sabes? Dios también va por el uno, por la oveja que está perdida. Y ahí ve a un etíope eunuco que tenía que escuchar la palabra de Dios. Él era un funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén por adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Este hombre leía al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a Felipe acercarse a este carro de este hombre de Etiopía? El Espíritu Santo le hablaba a Felipe acercarse a ese hombre, porque ese hombre tenía que escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a continuar. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Sabes, a veces la gente no entiende la palabra de Dios. Por eso tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y Felipe ahora se sentó con él y enseñaba la palabra de Dios a este hombre de Etiopía.
y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? Lo que leyó el hombre de Etiopía era de Isaías 53, versículos 7 y 8. Este pasaje hablaba sobre Jesús porque era Jesús que fue llevado a la muerte como oveja, y él no abrió su boca cuando le denunciaban a Jesús. Él tenía que sufrir la muerte. Y él fue arrancado por completo de este mundo de los vivientes porque lo crucificaron. Y ahora vamos a ver lo que responde y enseña Felipe a este eunuco. Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Felipe le explicó todo. Felipe le explicó que ese pasaje no habló Isaías sobre sí mismo, sino que fue de Jesús, que ya lo profetizó sobre Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados y que cada quien que cree, que se arrepiente, que se bautiza y cree en el nombre de Jesús, es salvo. Vamos a ver lo que es la respuesta del eunuco después de la predicación de Felipe. Versículo 36. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Eso es la respuesta, gracias a Dios. Él escuchó la palabra de Dios y ahora sintió en su corazón que tiene que ser bautizado porque el Espíritu Santo así se lo dijo. Versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, amén. ¿Sabes? Solamente si la persona cree con todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, uno puede ser bautizado. Una persona que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puede ser bautizado, porque solo los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que Él pagó el precio en la cruz, puede ser bautizado. Ninguna otra persona. Continuamos, versículo 38. Y el eunuco mandó detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Gloria a Dios. Aquí vemos que el eunuco, después de ser bautizado, siguió su camino lleno de gozo. Así es, cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, te arrepientes de tus pecados, puedes caminar con Jesucristo, con el Espíritu Santo, lleno de gozo. Y así es, porque eres nueva criatura, el Espíritu Santo te renovó, ya no eres el viejo hombre, eres el nuevo, eres nueva creación. Por el Espíritu Santo eres renacido, como Jesús dijo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no es renacido por el agua y el Espíritu. Está escrito en Juan capítulo 3. Puedes leer en casa. Continuamos, versículo 40. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios, vemos que Felipe fue llevado por el Espíritu del Señor y se encontró después en Azoto. ¿Y qué hizo ahí? El evangelista anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él no paraba, él vio que gente en Samaria llegó al evangelio, a Jesucristo. Él vio que este eunuco en este camino
llegó a la fe en Jesucristo y después de ser llevado por el Espíritu Santo a Azoto, predicaba el Evangelio en todas las ciudades. Gracias a Dios. Amén. Un pequeño resumen. Hoy leímos Hechos capítulo 8, vimos que Saulo persiguió a la iglesia, se dispersaron los hermanos en todas las tierras de Judea y en Samaria. Felipe entonces predicó en la dispersión el evangelio y Samaria llegó a la fe, gracias a Dios. Había un hombre que practicaba la magia y él pensaba que se podía comprar el don de Dios, el Espíritu Santo, con dinero, pero no es así. Pedro y Juan impusieron las manos a la gente de Samaria para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no lo han recibido, solamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y vimos que Felipe, obediente a lo que dijo el ángel del Señor, se fue al sur, en el desierto, a este camino de Jerusalén a Gaza, y ahí encontró este etíope eunuco de Etiopía y le predicó la palabra de Dios, porque él leyó Isaías 53, lo que hablaba sobre Jesús, y él le enseñó. Así también nosotros debemos enseñar a la gente. Este hombre quería ser bautizado. Felipe le dijo: si tú le crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, tú puedes ser bautizado. Y así fue, se bautizó. Felipe fue llevado por otro lugar. El eunuco, lleno de gozo, él se fue su camino, y Felipe continuó predicando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.